Hola, soy Sara Sierra y les doy la bienvenida a 5678 Podcast, el espacio donde los bailarines pueden encontrar las claves para potenciar su carrera. En cada episodio desglosamos los temas más importantes para nuestra comunidad, desde el marketing y finanzas hasta salud mental y experiencias personales. Como en cada pieza dancística, todo empieza con un buen conteo para que sigas adelante con confianza y claridad. Así que comencemos. Estamos hoy aquí en otro episodio de 5678 Podcast, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Muy feliz de estar hoy acá con Yanni y con David, dos latinos que también como yo decidieron salir de su país y venir a México también en busca de oportunidades. Este episodio es muy importante para mí porque siento, bueno, primero es mi último día en Puerto Vallarta. Después de estar aquí 6 meses, literalmente 6 meses, hoy estamos cumpliendo 6 meses de estar en Puerto Vallarta. No, perdón, cuatro meses en Puerto Vallarta, llegamos el 10 de diciembre y hoy es 10 de abril. Dice, uy, las sincronicidades. Justo 4 meses de estar acá, David y yo. Y nada, pues hoy realmente va a ser más que una entrevista, creo que va a ser como una conversación de cómo es salir de tu país, de cómo es buscar oportunidades, de cómo es estar constantemente siendo artista, luchando por tus sueños y no renunciando al ser artista, porque siento que es muy difícil en este mundo en el que vivimos poder vivir de la danza y poder seguir experimentando lo que es ser artista y pues como ya lo dije, recibir dinero por hacerlo. Y más en un país donde no es el tuyo, y más donde no está tu tribu, y más donde es una cultura tan diferente. Entonces, pues bueno, antes quiero que se presenten ellos dos. Yani es de Argentina, quiero que empiece ella presentándose, quién es, qué ha hecho, desde hace cuánto vive en México, como un poquitico resumido de tu historia y ya luego vamos hablando un poquito más de todo lo que ha pasado acá y lo que has vivido. Así que adelante. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Janina. Soy argentina de la ciudad de Mar del Plata. La verdad es que yo me fui, digamos, de mi ciudad muy pequeña. Soy de una ciudad donde sí hay danza, este, pero es una ciudad pequeña, entonces me fui a vivir a la ciudad grande, ¿no? A Buenos Aires. Y bueno, ahí hay muchas oportunidades como las grandes ciudades y bueno, salieron muchos trabajos que no esperaba también. Y, y sí, como una cosa te va llevando a otra, empecé a conocer muchos artistas que me hablaban mucho de México. Y en principio me hablaron mucho de Cancún. Y bueno, a mí siempre me gustaba el mar, entonces mi idea era como llegar a Cancún, pero en principio llegué a la Ciudad de México. La verdad, mi experiencia en Ciudad de México fue algo difícil, eh, porque siento que fue, o sea, bajo mi experiencia, o sea, como que es un ambiente muy cerrado, donde siento que tienes que ser como, si bien sí aprecian mucho tu talento, pero no basta solamente con eso, con esas herramientas que uno trae, sino los contactos son siempre muy importantes, ¿no? Entonces siento que era en el momento que yo llegué un círculo muy pequeño, ¿no? Donde era muy difícil entrar. Eh, y obviamente empezaron un montón de frustraciones que yo no tenía en Buenos Aires, porque en Buenos Aires las puertas se me abrieron como muy fácil, entre comillas, a nivel trabajo, pero en la Ciudad de México me enfrenté con eso. No sé si tenga que ver con una cuestión también de por ahí inseguridades, de estar lejos de casa, lejos de los amigos, de la familia, y y se me hizo como un monstruo así gigante y no, de verdad no pude con él al principio. Y, y además mi punto no era estar ahí, era estar en Cancún. Ok. Entonces, después de como 6 meses, ¿Pero por qué llegaste a esta ciudad? a Ciudad llegué junto con una amiga que también la conocí en Buenos Aires y ella ya había estado en México. Y bueno, o sea, se me hizo bueno no viajar tan lejos sola y empecé el viaje con ella.
Claro. Este, y bueno, por eso mismo también creo que a ella se le era como más fácil también porque pues ella ya tenía más contactos, sabía cómo moverse y demás. Claro. Este, pero sí, esa como que fue mi primera experiencia así estando tan lejos. Y además también siento que era muy chica porque tenía en ese entonces, acaba de cumplir 21 años. O sea, sí, estabas muy chiquita. Sí. ¿Y cuál era tu danza? Pues como las danzas con las que más te sentías fuertes. Todo lo que era como ritmos latinos siempre fue como lo más fuerte para mí. Ok. Y, ajá, sí, Ra. es lo que más me gusta. Y también hip hop también, pero más como girly, Ya, danzar. me encanta. Ujú. 20 10, Yanni, gracias. Bueno, David, voltea el micrófono. It's fucking David in the house. Bueno, yo soy David, voy para este ya sería mi cuarto año, ya voy para mi quinto año a finales de este año, viviendo en México como tal. Venía desde años posteriores, no, anteriores a mi mudanza realmente. En total ya llevo como casi 9 10 años, pero realmente vivir, ya voy para mi quinto año. Y fue puta choque, pero Ujú. México me parece que tiene una belleza muy rara, muy exótica, pero al mismo momento es como un amor-odio que es muy difícil de explicar, que siento que a veces se pasa demasiado inconsciente hasta que uno se sienta a hablar o tiene una conversación con una persona que no es de la ciudad o que no es del país y sobre todo que es desde más de la parte suramericana. Siento que también hay una diferencia muy marcada, pero nada, ¿cuál era la pregunta? ¿De quién eres? ¿Y hace cuánto en México? Y algo que no quieras contar, pues como de estar acá, por qué salir de Colombia, bueno, que tú eres de Medellín, de Sí. Bello, ¿cierto? Como eso, ¿por qué salir de tu país también? Eh, Pues como siempre lo he dicho, hay muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, ni con las cosas, ni muchas cosas con las que yo quería en mi carrera y en mi camino. Entonces eran dos opciones, o quedarme y construir, que iba a tomar mucho de mí, que posiblemente no estaba ni tanto mentalmente ni tanto artísticamente con la experiencia suficiente como para poder construir de una forma un poco más aportante, por así decirlo, o realmente salirme del lugar donde estaba. Entonces, esa fue la decisión por la cual yo también me fui. Después de COVID, yo me regresé, viví varios tiempo entre México y Los Ángeles, y llegó el COVID, y me fui otra vez para Colombia, y después de salir de COVID, salí para Bogotá. Y pasaron muchas cosas en Bogotá, la verdad, muy agradecido. Fueron 6 meses muy chimbas donde hice demasiadas cosas, donde crecí tanto como persona como también como artista. Pero pasó una situación que me cambió la vida en un segundo y yo dije, marica, pero si estoy aquí, estoy perdiendo mi rumbo con mi propósito. Entonces, más bien, esto que al final del día es una industria y siempre va a pasar de una u otra forma la misma fórmula, los mismos problemas, las mismas gentes, las mismas formas de actuar, pues más fácil me voy para un lugar que esté un poco más amplio a nivel global y pues donde pueda incluso hasta ganar más dinero, donde pueda ganar más experiencias, donde pueda ganar más personas, donde pueda ganar más de lo que yo estoy dando y recibiendo a cambio de. Entonces, después de esa situación, literal, hablé con mi abogado que ya justamente me había dicho como, hola, ya se reactivaron los procesos de visa, porque yo ya estaba en eso antes de COVID y pico y chao. Y ya vamos para el quinto año. Y que siento que al final pasa mucho eso con los artistas, por ejemplo, también pasó conmigo que en algún momento cuando decidí salir de Colombia fue por lo mismo, porque era como, bueno, me quedo y sigo construyendo y tengo todavía los años y la vida para poder bailar, porque al final también como bailarines queremos eso, bailar, queremos experimentar, queremos como realmente buscar vivir de lo que nos apasiona y cuando no hay tanta oferta y hay demasiada, bueno, mentira, no, hay muy poca demanda, pero hay demasiada oferta, que es lo que pasa actualmente en Colombia, me imagino que también en Argentina, que al final es como, bueno, no tengo dónde como expresar o mostrar y poder vivir de lo que me gusta, a menos de que sea dando clases y construyendo algo más allá. Entonces es como que siento que también quizás los tres pasamos por esa pregunta de, bueno, me quedo, construyo, como dijo David, o me voy y experimento donde haya ya un mercado un poquito más consolidado, con una demanda más grande.
y que siento que es muy valiente haberlo hecho porque salir de Colombia, salir de Argentina, es como, bueno, es un paso y voy solo, voy conmigo, voy con todo. Y ahora quiero que hablemos precisamente de eso, de cómo ha sido ese proceso de no creer y creer en ustedes, porque creo que eso es el proceso más difícil cuando sales, porque te tienes a ti. Y si tú no confías en ti, no confías en precisamente lo que tú eres, es muy difícil, parce, prosperar. Porque si uno no cree en uno, pues nadie va a hacerlo, ¿cierto? Y más si te vas a enfrentar en un mercado como lo es México, que hay tanta competencia, que hay tanto talento. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes acá? Para mí, o sea, algo que siempre digo es que la danza a mí siempre me ha salvado. O sea, en muchas situaciones ella como que está ahí y uno la abandona, ¿no? Pero ella siempre está ahí y la verdad sí se me abrieron muchas puertas, ya sea laborales, pero también a nivel personal, o sea, de conocer personas, como dices, bueno, hace poco te conocí a ti, a David, o sea, y puedo nombrar muchísimas personas que se han cruzado en mi camino a través del arte. Y también en este camino también aprendí que no basta solamente con ser bailarín, o sea, me he metido mucho, o sea, en diferentes, o sea, rubros de la danza, y eso me lo permitió también estar viajando y también conocer otras personas, también meterme en el mundo del circo, en la pintura, en el arte terapia, en la parte de masajes, o sea, como que se va mutando la danza y eso también lo descubrí estando lejos de casa, ¿no? No, no sé, esa como que siento que sería como la clave, ¿no? O sea, y eso también te permite no sentirte tan lejos, ¿no? O sea, creo que las personas que estamos fuera de nuestro, digamos, nuestra tierra, es súper importante eso. Como ir construyendo tu comunidad y también ir experimentando otro tipo de formas de hacer arte que puede ser, ¿cierto? La transformación de lo que dices de la danza. Sí, porque al principio, esto que te decía, al comienzo yo creía que por ahí el éxito mío Ujú, era como, pues, estar en un programa de televisión o ujú, bailar con tal artista y tal, que eso también está súper bueno y ujú, no, como siento que no tenemos que encasillarnos, que ese es un mercado y está buenísimo. O ujú, sea, y quien quiera caminar por ahí, ujú. tiene muchos beneficios, pero no es solo eso. Total, la danza no es solo bailar con artistas Y como o cuando te cantantes. sales de ese lugar, que ese mercado también es bastante duro para un artista porque, te digo, es un ambiente como muy cerrado y demás, eh, hay mucho por hacer. Ujú, amén. Sí, total. Ah, personalmente siento que ha sido un proceso muy... Ese proceso no termina, No. siento, y estoy seguro de que no termina. Y como es una evolución constante, como hay días en los que uno tiene el pic súper bien, también hay días en que uno tiene el bajón igual, especialmente cuando uno se está enfrentando a algo tan voluble como es la industria y el arte, sobre todo cuando uno se está enfrentando a muchas cosas más allá de solamente como lo que dicen bailar. Bailar no solamente es bailar. Un trabajo ahora, a la hora de hablar de la industria no es solamente saber bailar, es enfrentarse a muchísimas cosas. Entonces, para mí ese proceso de cómo creer en el yo fue a punta de mentalmente decirme es esto y es esto sin importar. Incluso lo dijo Rihanna, Rihanna también es parte de fingirlo hasta que Hasta realmente creértelo. es porque realmente es así. Hay días en que uno se siente la mierda, pero y Total. llegas a un lugar donde te hacen sentir esa mierda que sientes que eres y toca seguir, y toca seguir. Entonces también es parte de esa mindset que yo me puse y dije, esto va a ser así, eres esto, esto, este es mi propósito, esto lo quiero lograr de esta forma y así va a ser y me lo tengo que recordar, si lo tengo que escribir y todos los días va a ser así sin importar en qué mood me levante yo, si hoy me levanté con la mayor energía, si hoy me levanté con la menor energía, si hoy no quiero estar acá, si no quiero estar allá y toca seguirle de esa forma o al menos eso me ha funcionado mucho a mí, enseguecerme o cegarme a eso Ujú, de esa forma porque pues personalmente yo soy una persona muy cerrada, o sea, con mis personas yo soy
pero con las que no, también soy el contrario. Y llegar a un lugar donde es una cultura tan diferente personalmente a la forma en que yo me crié, en la forma en que yo me he convertido, ya sea como persona de artista, mis valores, mis habilidades, mi forma de ser, mi forma de actuar, y llegar a grupos donde somos 20 y yo soy el único extranjero, de amigos que llevan 10 15 años, que vivieron juntos, se criaron juntos. Entonces también eran días en que obviamente muchas veces es de una forma directa y muchas veces de una forma indirecta, pero sí te hacen a un lado, que llega uno a pensar y como, bueno, es que realmente sí yo soy suficiente para, o realmente yo sí debería estar acá, o este sí es mi lugar. Por muchas razones también a veces es un juego mental que tú también te tienes que empezar a aprender, como cuando es una situación real que está pasando por un entorno X o Y, o porque es más mi mentalidad y mi enemigo personal hablándome como no eres suficiente o no, y es Exacto, más el ese juego mental de autosabotaje. compostor Sí. personal. Entonces, en el camino yo aprendí eso. Fake it, si te toca fakearlo, pero estar muy seguro de para dónde vas y cómo lo quieres lograr, como sin olvidar ese propósito. Yo siento que con el propósito muy claro y como de la forma en que yo lo quiero hacer, se van desplegando los caminos. Obviamente van a llegar muchos caminos que no son y muchas situaciones que no son, que siento que son la reconfirmación de esto no soy yo o esto sí soy yo. Pero teniendo eso muy claro, eso a mí me ha cambiado realmente la mentalidad en muchos sentidos, especialmente porque yo llegué a un país muy diferente donde eran trabajos donde me veía con las mismas 15 personas por un mes y medio seguidos, o donde me tocaba irme a una ciudad nueva que no conocía y vivíamos 15 personas en el mismo hotel y estábamos de 8 de la mañana, que era nuestro llamado, hasta 2 de la mañana que nos terminábamos de desmaquillar, con personas que nunca en mi vida había visto, y ya se convertían en mi fuente total de energía, porque en sí es también más allá de solo bailar. Total. Si yo estoy triste, yo estoy enojado, yo estoy feliz, es la persona que la que está al lado, la que me está dando la energía de, ah, vamos con todo, ay, este qué. Entonces también de lo que yo me estoy alimentando. Y si no tengo mi propia energía, y eso también lo hablaba con una persona, que hay ciudades que chupan demasiada energía, hay lugares que chupan demasiada energía, hay situaciones que chupan demasiada energía, y si uno personalmente no tiene su energía propia, ya sea de una u otra forma, va a morir en el intento, porque uno necesita esa energía propia, y si uno solo se va a llevar o se va a dejar alimentar de esa energía X o Y, pues no va a funcionar, especialmente porque estamos en una industria que ya sabemos cómo es la vuelta. Total. Y que siento que es súper importante resaltar que el propósito, todo está en el propósito y en saber y tener claro, muy, muy claro tu norte, porque como dice David, o sea, habrá días donde es que solo te tienes a ti, estando aquí muchas veces, porque a veces como hay tanto choque cultural, uno entiende que uno está con uno, ¿cierto? Y que exactamente tú llegaste a un mundo, un universo que no es suyo y precisamente llegas a una convivencia con personas con las que nunca has convivido y que quizás llevan años conviviendo juntos y que al final listo, bueno, yo tengo ese propósito tan claro y yo sé quién soy y voy con toda y así me sienta hoy horrible y no me sienta suficiente, yo sé cuál es mi propósito y vamos que me tengo a mí, pero entonces ahí la situación que creo que es el punto inicial es el propósito, tener muy claro qué es lo que tú quieres, que quizás siento que es lo que le falta a muchos artistas, que precisamente también han deslumbrado tanto tiempo y hemos sentido quizás que el propósito de todo el mundo tiene que ser el mismo porque es lo que hemos estado viendo y siento que las redes sociales y lo que muchas veces hemos como o constantemente vemos es lo que nos están mostrando dentro de esa industria y como decía Yanni es importante resaltar que ser bailarín no es solamente bailar con ese cantante, bailar en ese comercial, en ese videoclip, ¿cierto? Que es chimba, uff, si vos querés hacerlo brutal, que ese sea tu propósito, pero que sea tu propósito porque tú eres lo que quieres y no porque vas a mostrar que, o sea, le vas a mostrar a alguien que entonces por estar ahí, por reconocerte y por tener ese éxito ahí ya eres suficiente, porque al final también como artistas y como bailarines estamos constantemente demostrándole a una sociedad, ya sea a nuestros padres, ya sea a nuestros amigos, que de la danza sí se puede vivir, ¿cierto? Y que siento que a veces es ese afán de demostrar como si puedo vivir, si estoy siendo exitoso, si estoy bailando con este cantante, estoy en este comercial. Ajá, justo eso, como siento que todo el tiempo es como aparentar que soy exitoso. O sea, Ujú. ¿en qué punto somos exitosos? O sea, ¿Qué es el éxito? que es el éxito también, ¿no? O sea, un poco también, ¿no? Como decían, eh,
hasta hacer un café no es arte, ¿no? Entonces, Total. creo que también eso te lo da el tiempo siendo artista, ¿no? Sí. Porque yo en realidad sí soy bailarina, pero sí me considero artista. Sí, O es que la sea, danza es arte. Sí y no, porque yo puedo hacer 30 años de una misma arte y perfeccionarlo, pero si yo no tengo un enfoque, de nada me va a servir esos 30 años. Entonces siento que no es tanto el tiempo, sino en cómo yo, o Ay, cómo me han guiado, o cómo yo he intentado empíricamente, o cómo yo me he nutrido de X o Y cosas para yo también tener en mi fórmula o en mi conversión esa forma de yo decir, ok, es más allá de esto, porque por ejemplo, siempre lo decíamos, de nada sirve tomar 80 clases si realmente no estás. hacia dónde Ajá. van. Y me ujú, puedo tomar una clase en un y mes boom. donde aprendí y hice Ujú, y experimenté y traté y probé cosas que no lo hice en las 80 clases, claro, ¿sabes? Entonces va más allá de solamente algo numérico o algo de tiempo o algo de cuántas veces lo hice o cuántas veces las cosas, porque hay muchas cosas que yo aprendí a la primera, como hay cosas que yo aprendí a la 80ava, sí, total. como hay cosas que no he aprendido y voy en la 100 punta de algo, ¿sabes? Es más o menos también en cómo, bueno, cada uno también tiene su tribu y su suerte, de que hay gente que te ha guiado, de que hay gente que te tocó aprender a las malas por un error o porque alguien lo hizo mal, pero tuviste y al verlo aprendiste. Entonces, Total. más también allá es esa, siento que es esa, nosotros le decimos como malicia indígena de también uno decir, ok, es que es esto y pum, 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 ¿sabes? O voy a probar esto porque pum, 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 más allá de solamente seguir con la misma fórmula, que si quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Ok, total. Sí, es muy cierto. Y también estar con la apertura de, Sí, claro. Ujú, o ujú. sea, Sí. Sí, me parece porque, como decíamos, el propósito, o sea, y que si se pierde el propósito, se pierde eso, que al final decimos, es que ahí está el punto de ser un artista, de encontrar realmente tu propósito, que al final, o sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo se encuentra ese propósito? Eso se va, hay, por ejemplo, hay personas que se les muestra desde un principio, por ejemplo, yo veo a David y yo siento que David siempre ha tenido su propósito muy claro, pero quizás dentro de su proceso lo encontró y dijo, bueno, este es mi propósito y voy por esto, ¿cierto? Quizás ha cambiado en el tiempo, quizás no, ¿cierto? Pero que al final siento que es también una búsqueda constante de sí. propósito, y que está muy bien siempre replantearnos, porque a veces también siento que es como que llegamos al propósito y no nos llena, y ahí es donde decimos, marica, ese sí era mi propósito. Pero es Eso, que para mí cuando llegas a un propósito y no hay esa satisfacción, es que yo considero en lo personal que entonces en ese camino no hubo la apertura de, ¿sabes? ok, O sea, de como recoger todas estas enseñanzas, esos obstáculos, observarlos, vivirlos, ¿sabes? Porque no es todo color de rosa. O sea, sí, entonces sí, ¿no? si cuando llega la recompensa que sería estar donde uno quiere, no hay un goce, era un poco lo que hablábamos, sí, yo estaba en la tarima bailando con tal, pero yo me sentía mentalmente muy mal, Ujú, ¿sabes? sí. Entonces, no es solamente lo que vemos, ¿no? O sea, de el video espléndida, o sea, ¿sabes? Sí, el Con miles viaje, de personas viéndote, o sea, hay todo un detrás el proceso total. y todo ese proceso eh, hay que vivirlo con conciencia, creo también. Siento Ay, que también vivirlo, o sea, esa conciencia, aplicarla a la hora llamémoslo decretar, a la hora de decretar ese propósito y esa forma en la que yo quiero lograr algo. Siento que también el horror en lo personal ha sido muchas veces en esa fórmula de ese propósito, de esa forma, no ser tan específico. Y es lo que pasa cuando, digamos, me pasaba mucho que llegaba a la meta y era como que, porque ya, yo es decía, tengo esto. este propósito al llegar a México y voy a hacer esto con mi visa de trabajo y bla, bla, bla. Y en el primer año no logré, pero llegué y vuelto a mierda mentalmente, tenía todo el dinero, pero me sentía loco de que no dormía, no confiaba en nadie, no tenía nada, entonces decía, ok, sí, fue el propósito X, pero no lo formulé bien, o sea, digamos, quiero tener dinero, hacer esos trabajos, pero en espacios seguros, Paz que mental, personas sí. stream, que tenga líderes que sí realmente sea mi líder y tenga el papel de líder, más allá de solamente ponerlo en el Instagram, Ush, coreógrafo de Triti Tri o representante de Triti Tri, sí, que sea
eso específico. Quiero estar en televisión, pero una televisión que se encargue bien de mi imagen, que no me suba con cosas que no son, o quiero modelar con esta persona, pero entonces alguien que me ponga algo que me luzca bien, ¿sabes? Es ser muy con específico, lo que y eso es parte manifiestas. también del decretar, ser muy específico y no dejar nada suelto, porque al momento de dejar suelto la vida puede ser así, pero, Es esto. ajá, exacto. Parce, que es muy fuerte porque Eso es muy cierto. yo creo que yo también pasé por eso, que es como que, y lo que decía Yanni, porque justo hace poquito hablamos de eso, y es como que he estado subiendo contenido de que es el bailarín de la industria, y es eso, fue puta, perdón, eso no se puede. Ay, Epi. eh, es eso, como que detrás de un bailarín que está en una escena, en un video, en un programa de televisión, hay un montonón de cosas que la gente no se imagina. Hay un montonón de personas detrás que también no se imaginan cómo están actuando y después tú las ves en redes y es como, ay, es lo mejor del mundo, pero al final son, o sea, lo voy a decir aquí, un asco de personas. Sí, increíbles artistas, increíbles bailarines, increíbles coreógrafos, pero al final, literalmente, un asco de personas que te hacen sentir menos, que juegan con tu salud mental, con tu seguridad en danza, en tu cuerpo, con un montón de cosas que al final uno dice, bueno, quiero estar aquí, pero de verdad quiero estar aquí. Y ahí es donde uno dice, y lo que dice David, cuidado con lo que decretas, porque te puede llegar, pero ¿a qué costo? Porque sí, las oportunidades ahí hay muchas, pero realmente, bueno, ese es mi propósito, quiero estar ahí, con quién quiero compartir eso, como ¿cómo voy a llegar Ajá. ahí? Y también no tener miedo a decir no, no porque no me va a hacer bien, Ujú. no porque no está, no considero que el pago es correcto para lo que yo doy. O sea, ¿sabes? Como también poner ciertos límites porque la industria no lo va a poner por ti. Cero. Claro. Es Eh, dinero y siempre va a ser bajo el dinero y como que si tú no sabes exactamente qué es lo que quieres, así sea dinero, salud mental, ¿sabes? exacto. Y como que también siento que es escuchar va a ser muy importante porque muchas personas quizás ya vivieron esa experiencia y al final dicen pues y por ahí es como que uno aprende cuando se choca a uno mismo, pero de verdad podemos evitarlo, o sea, podemos escuchar a las demás personas como, hey, con esta persona no trabajes porque es así, o este programa es horrible porque literal trabajan horrible, sí, pagan increíble, pagan muy bien, pero ¿a qué costo? Vuelvo y repito, ¿cierto? Como que siempre hablamos y hay algo que yo quiero resaltar acá y es que el artista debe tener sí o sí en cuenta que tenemos como dos tipos de salario. Primero está el salario económico, que es el que pues donde vivimos y de lo que necesitamos para poder comer, pero también tenemos el salario moral y el salario Que artístico, ese debería ser, el más importante. Sí, me van a pagar increíble, pero ¿dónde va a quedar mi salud mental? ¿Dónde va a quedar mi ética, mis valores? ¿Dónde va a estar lo que yo voy a mostrar como bailarín y como artista, mi portafolio? ¿Me van a poner a bailar, no sé, disfrazado de COVID-19? No sé, o sea, como que, cierto, o tú eres una persona que está súper a favor, no sé, de la comunidad LGTB y te van a poner a hacer algo En en contra. contra de y tú vas a aceptar, porque, o sea, como que tener de verdad los valores súper claros y tener muy claro ese salario moral, ético, de- artístico. tener muy claro esa construcción personal y Sí, ver qué resona y qué no, que realmente me representa y que no. Que siento que ahí es donde uno debe tener lo que dice Janina, el no, ujú, donde uno tiene que tener ese criterio y decir, es que esto no me representa, me estás pagando 50 millones, pero esto no me representa. exacto, Y puede ser que nunca vaya a volver a trabajar con esa marca o nunca vaya a trabajar con esa persona que tanto bien, pero al final del día me va a dar más lo que me va a dar esto que estoy haciendo en este momento, que esos 50.000 pesos, esos 50.000 dólares, esa chulito que me va a dar, o ese arroba, o ese tag que yo me va a dar en este momento de una forma un poco más rápida. sí, es verdad. Sí, y ahí también, bueno, un poco, sí, sí, ahí entra el choque cultural, muchas veces, ¿no? En lo particular, a mí me ha pasado que mis formas de decir las cosas las he tenido que como mejorar muchas veces, porque sí, lamentablemente sí hay un choque cultural, ¿no? De cómo decir las cosas, de uno cómo se expresa, de cómo uno es que todo lo siente, o sea, ¿sabes? Y tenemos también esa bandera de querer protegernos porque también nadie lo va a hacer, ¿no? Estamos Exacto. solos, Ujú, sí, realmente lejos de todo. epa. Entonces, también eso es
muy importante, ¿no? O sea, tener esos límites claros. Límites claros y también hay algo que es importante y es el soltar. Soltar cuando realmente tú ya dices no puedo más, o sea, porque a veces listo, aceptamos, entramos, porque quizás pensamos puedo aquí mejorar, puedo crecer, quizás no es tan malo, le voy a dar la oportunidad, vamos con toda, y te vas dando cuenta, pasa un mes, pasa no sé, 2 meses, una semana, 2 días, y uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y también es importante resaltar que es que cuando uno acepta y empieza a vibrar en esa sintonía de ¿qué estoy haciendo acá? El universo empieza a decir, bueno, vaya soltando. Y si uno no suelta, te quedas ahí y listo, te quedas ahí, pero no te llega nada más, no fluye nada más, porque realmente te estás quedando con eso que te está haciendo sentir mal, ¿sabes? Entonces soltar, como que mi consejo es, parce, suelten, que cuando uno suelta le llegan otras cosas mejores, más increíbles que van alineado a lo que ya tú vas a querer, porque sí, si te quedas ahí, realmente lo que va a pasar es que te vas a quedar ahí y vas a seguir generando esa angustia, y también esa comodidad de, bueno, ya estoy aquí, ya, pues me quedo aquí y acepto las cosas y ahí te estás también, no, o sea, no estás generando también ese amor propio y eso que te prometiste a ti, tu propósito de, porque al final, pues si tú lo tenías claro y no te estás sintiendo acorde a, es porque tu ser interior te está gritando, no está acá, no es acá, no es acá, no es acá. Y si lo empiezas a callar, lo único que vas a hacer es estar interviniendo contigo, lo que es tu propósito y lo que eres tú. Súper importante, pues como eso, porque me ha pasado, yo siento que a ustedes también les ha pasado un montonón, Sí. que es como, puta, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, pero me voy a quedar acá porque luego quedo mal con esta otra persona que ya me dio el trabajo o luego dónde voy a conseguir más dinero porque pues es un muy buen dinero o pues pucha, es que si no estoy aquí no como, cierto, tantas Sí. cosas que pueden pasar por la mente de uno, pero al final uno está siendo infeliz levantándose y a ir a hacer eso que uno no quiere. Bueno, o sea, muchas veces en el camino de Ujú. siendo extranjero, Sí, eh, sí se te aparecen esas situaciones, ¿no? De esto de, bueno, agarro esta chamba, como sí, dicen acá, y porque con esto voy a pagar la renta, con esto sí, voy a voy a pagar mi vivir. alimentación, pero volvemos a lo mismo, o sea, no desviar tu propósito, o sea, que eso no te quite, no sé, las clases que más amas tomar, Ujú. escribir en tu cuaderno, tus ideas, tus proyectos, Que no te ¿sabes? apague Que total. no te apague, o sea, porque al final, o sea, lamentablemente a veces las vacas son gordas y a veces son flacas, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. eh, creo que todos hemos pasado también Todos, por eso, ¿no? todos. Y que tampoco es Pero juzgar, porque tampoco es, ajá, y porque también en algún punto lo voy a decir, yo alguna vez critiqué, pues yo en Colombia tengo una agencia de bailarines y a veces decía, pucha, es que es muy difícil competir contra precios tan bajos que algunas personas ponen y que quizás muchos extranjeros ponían. Y luego yo ahora siendo extranjera lo entiendo ajá, y digo, es que toca, porque es que si no, ¿cómo? Porque es que a mí aquí nadie me conoce. Yo en sí, Colombia tengo un nombre, soy alguien, puedo vivir, estoy bien, tengo mi familia cerca, o sea, yo estoy bien, pero estoy aquí sola, tengo personas y amigos con los que puedo contar, pero que al final ellos también están en la misma que yo. Entonces es como, bueno, sí. yo también voy con toda, y que entiendo ya muchas veces la situación porque ya estuve en su lugar y es muy difícil uno verlo desde afuera y decir, ay, es que ¿por qué? Porque está en tal Ajá, trabajo haciendo eso, esto, ajá. Sara, ¿no? Y uno dice, y ya que me tocó hacer lo que me tocó vivirlo, porque al final, si no, pues no podía comer, no comía, no vivía, no pagaba. Es como, bueno, listo, ya entiendo por qué, pero al final es como, va, ¿ahora qué quiero? Eso lo estoy haciendo por este lado, listo, ya estoy viviendo esto, pero paralelo sigo construyendo mi propósito y lo que quiero lograr. Entonces eso como que ya no juzgar y también siento que como personas que estamos observando a esas personas y si podemos ayudarlos, si podemos estar ahí, si también, porque es que eso es comunidad. Y si entre los bailarines y los artistas no nos agrupamos, agremiamos, jamás va a haber un crecimiento y vamos a seguir así estando y tratando de demostrar a los demás que lanza sí se puede vivir cuando no deberíamos estar demostrándolo, sino viviéndolo. Factos, bebés, factos. Sí, ¿Saben? eso es muy real. O sea, siento que vívelo. O Ujú. sea, Estoy inspirada. Dímelo. Yo también, una cosa para agregar, siento que es ser muy consecuente con lo que uno está pidiendo y haciendo. Yo siento, no sé, que uno a veces metiéndose por esos caminos donde voy a aceptar lo que no es, o voy a estar en los momentos o situaciones de que no son,
y que yo sé que no son, Ajá, es decirle a la vida que eso sí es, ¿sabes? Aunque no sean. a que no sean. Entonces la vida a veces también te pone como eso, como, ok, ¿quieres blanco? Te voy a poner azul para ver qué, y tú vas a decir azul, ok, azul, entonces la vida te va a decir, ok, es azul, porque me estás diciendo que sí, que azul. Ajá, Entonces también es, aunque a veces nos toque, al final del día siempre va a haber la lágrima, entonces siento que es más fácil que haya la lágrima por un poquito de apretar para ajá, estar bien, bien y bien, sí, sí, que por solamente aceptar. Entonces es ser muy consecuente con eso, con lo que yo estoy pidiendo y con lo que estoy haciendo para abrir camino a eso, porque al final del día son las acciones las que van a traer las cosechas de lo que estamos plantando. Entonces es ser muy consecuente con eso, porque también hay que pensar que yo estoy, al yo ser, estoy construyendo algo a mí, ujú, pero también estoy construyendo a alguien que no sé quién es, pero me está mirando, ¿sabes? Porque por las redes, que porque viajé, que porque el otro me le gusto, porque el otro le gusta cómo me muevo, bla, 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 bla. sí, Entonces también dar el ejemplo desde la sombra, desde lo anónimo, más allá de solo salir, es que yo hice esto y esto y esto y esto y esto y esto, sí, pero yo te vi y estás aceptando azul. Ah, pero es que necesitaba comer, sí, pero entonces no digas que el otro no tiene derecho a aceptar azul cuando tú en también tu diario aceptaste azul, vivir estás en otra cosa. total. Entonces es más allá de eso, es ser consecuente con lo que se está pidiendo y haciendo y realmente aportarlo desde una forma positiva sin llegar al otro y en la llaga, ay, Sí, es que tú vas por decir X o Y, o sea, no tiene sentido, más allá es realmente crear una comunidad desde el aporte que yo estoy dando y no solamente desde una palabra, o desde un tag, o desde un like, o desde decir, ay, sí, somos los mejores amigos y vamos a crear este evento. Eso va más allá, eso se vuelve algo intangible que al final sí, Sí, total, sí, se vuelve. es va, efímero. se efímero totalmente. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles que han vivido en México? Cuando estaba con mis cuentas llenas y en la depresión más grande que he tenido en mi vida laboral. Ay, gonorrea. Bueno, ese merece Pero otro capítulo. eso merece un traguito que ya no hay, pero pues, un tequilita, por Sigamos favor. la otra. Que estamos en este momento en el café Amatista de nuestra amiga Denise Peña, increíble bailarina también, Gran bailarina, mexicana, ajá, de acá brujita. Puerto Vallarta. También, así como nosotras, publicidad política no paga, pero con mucho amor. Gracias por dejarnos grabar aquí en tu cafecito. Está delicioso el café, porque si estás en Puerto Vallarta, ven, es demasiado rico, queda en Pitillal, fácil de llegar. Llegas en camión o bus o como quieras decirle. Sí, y hay todo tipo de arte acá. Acá, hay aquí hacen arte Pintar, terapia, ajá, ajá, es muy chévere, la podés verdad. leer, Es muy hermoso, de la todo verdad. lo que quieras. Está. Me gustaría como ampliar un poquitico, David, lo que dijiste y luego vamos con Yanni. Sí, voltealo para que sea un poquito más emocionante. Pues siento que esas situaciones, porque fueron muchas, me llevaron a entender otras situaciones que a veces hay que entender que las cosas son así y que son así y uno tiene que o aceptarlas o clavarse en querer decir no, 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 no y taparse los ojos. Yo llegué el primer año y yo no busqué nada hasta mi quinto mes. Y después de ese quinto mes, yo busqué la mayoría de trabajos que eran muy importantes en México. Yo busqué un circo que fue muy buen pago, busqué televisión, busqué una de las artistas más reconocidas de México. Eh, y al final del año yo cerré un año muy bueno económicamente, pero estaba agotado mentalmente y energéticamente al 100%, que yo entré en una depresión, que yo dije, ¿qué putas estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy con esta gente? ¿Por qué acepté tantas cosas? ¿O por qué me permití tantas cosas? ¿O por qué no me fui después de tantas cosas? Que yo entré, no, ok, tengo dinero, pero ¿y entonces qué? Eh, ¿Tengo amigos? No, no tengo amigos porque realmente también puedo entender que hay gente que son tus compañeros de trabajo, pero no son tus amigos, que hay gente que son tus amigos de hola, ¿cómo estás? Ay, sí, ¿cómo estás? Muy bien, pero no son tu tribu, de que hay gentes que son tus líderes porque son tus líderes y tienen el papel de líder porque la producción lo hizo así, pero no son tus líderes Pero no son realmente, líderes, o no sea, son no son el líderes, papel son tu realmente de jefe. tu líder. Ajá. Hay personas que son tus compañeros de escena, pero no son tus compañeros de escena. Es simplemente un rol que tienen igual al tuyo, pero realmente más allá de solo el rol como se ve, no lo son. Entonces fue un intercambio energético donde yo estaba dando mucho y fue pesado trabajar con muchos, con muchos,
personas que llevan muchos años juntos y trabajan de cierta forma y más allá de solo trabajar, son de cierta forma tan diferente a la que yo soy. Y de trabajos que te prometían muchas cosas y al final te quitaban más de lo que te daban, de trabajos que eran excesivamente cargas físicas muy pesadas con muy buen pago, pero a la hora de tú buscar una recarga energética emocional no la encontrabas y como te digo, hay trabajos donde ves 3 meses a las mismas personas, o sea, no tienes realmente tiempo de acudir a otra persona No hay vida más allá de una social. llamada, Sí, total. porque tienes 3 horas al día y pues con esas 3 horas mejor prefieres dormir porque mañana sigue lo mismo, o porque te fuiste para otra ciudad y somos las mismas personas y toca trabajar con esas mismas personas, que muchas veces en muchos trabajos que hice, esas personas que estaban a cargo eran las personas que son los bullies, son los que están a cargo de tu pago, pero también están a cargo de cómo ponen el ambiente en general, Claro. porque son los que recargan y son los que dicen cómo va a ser la vibra del ensayo, de cómo va a ser la vibra de la función, de cómo va a ser la vibra del viaje de X a Y puesto. Entonces fueron muchos ambientes donde yo estaba muy contento con lo que estaba haciendo artísticamente, pero que a nivel personal no me llenaron porque, por lo que te digo, porque somos personas diferentes, que está bien, pero también hay que entender eso, que cuando piensas que es una persona que es tu amigo, pero no es tu amigo, que piensas que es el trabajo que querías, pero no es el que querías, más allá de solo estar parado en el escenario, eso es un pedacito de todo lo De que conlleva todo. estar ahí, Exactamente. que querías una gira, pero realmente no la quieres porque no la querías así, que querías estar en un circo y hacer esto X o Y, pero realmente no lo querías así, que querías estar en la televisión, pero también es una carga energética y una carga física que tampoco estabas dispuesto a, sin importar que estuvieras haciendo cosas muy lindas, muy chimbas y te estuvieras ganando todo el dinero. Entonces también fue llegar a un punto donde pasé de nada a tenerlo todo, pero cuando ya tenía todo, no tenía nada. Entonces dije, marica, ¿a qué vine? Bueno, ¿Por qué vine? O sea, el propósito, ahí también fue ajá. como que te cuestionaste por tu propósito. Y ahí fue cuando también entendí que había que ser muy específico con el propósito, más allá de dejar cosas por fuera a la libertad de la vida o la libertad del camino, que yo tenía que decir, es que yo quiero esto, yo quiero el circo, pero quiero que mi jefe, que mi productor, no, que mi productor sea un productor y no solamente alguien que puso plata y quería hacer algo y al final a mitad de gira nos devolvieron a todos y nos dejaron un mes sin comer o me tocó compartir o habitación con alguien que me estaba haciendo un tormento o que estoy con las mejores artistas de México pero al final ella es la bullying o que no fue capaz ni siquiera de darme agua cuando estaba en su show de su tour más famoso del mundo. Entonces, ¿Qué condiciones también, sí? es ser muy específico por eso, que quiero hacer televisión, pero estás dispuesto a hacer televisión con 15 horas de ensayo y grabación y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y no tienes tiempo de nada más, porque también hay trabajos que te lo digan desde el inicio, que necesitamos 24/7, entonces también saber aceptar que esas 24/7 no solamente son 24/7 arriba, abajo, 1, 2, 3, giro, 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 son 24/7 donde ibas 7 horas haciendo mucho y otras 3 horas donde no hacías nada, pero estabas compartiendo esas 3 horas con personas que solamente eran vampiros energéticos. Que al final me cansé más de las 3 horas de no hacer nada que las 7 horas donde estuve a tu lado. Donde este tiene pelea con este, pero este tiene pelea con este, pero al final este me representa a mí, como tiene pelea con este, con este, con este, que es al mirar amigo mío, entonces yo ya chupo porque esa persona no es realmente un líder y no tiene la capacidad ni mental ni de madurez como para separar las cosas y decir, ok, es que mis bailarines necesitan agua, o es que mis bailarines necesitan, no sé, transporte, o es que mis bailarines necesitan su per diem antes de y no cuando ya lleguemos a la ciudad, porque son personas que al final del día están ahí por lo que quieren representar, pero no tienen la capacidad o no quieren, y sí la tienen, pero simplemente no quieren tomar las tareas totales de lo que significa ser líder, más allá de solo serlo y mandar el rol y mandar y decir que yo soy el líder. Claro. Entonces también fue entender eso de muchas cosas, de decir, ok, es que estos espacios los quiero, pero de esta forma. Quiero hacer este rol, pero de esta forma. Entender que hay personas que son tus amigos, pero que no son tus compañeros de trabajo. Hay personas que hay que entender que son tus compañeros de trabajo, pero no son tus amigos. Hay personas que hay que entender también que llevábamos años siéndolo y ya no somos. Que ya no somos ni amigos, ni compañeros de trabajo, ni personas que yo lo veo y no me dan ganas ni de saludarlo por la educación, que también es quitar como esa mentalidad de que uno tiene que sonreír siempre porque no.
Si realmente no, 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 y no. pero eso Así es de real, simple. siento que eso es real y eso falta mucho en esta industria, porque al final la gente es muy hipócrita y muy conveniente, entonces también eso me parece que es importantísimo y que sería tan fantástico que todo el mundo fuera tan honesto y tan real, Y pero yo no es quiero así. decir algo importante, no nos define, que me lo dijo una chica que quiero mucho, que tiene que ver con este lugar también, no nos define lo que ganamos, no nos define el puesto de trabajo que tenemos, eh, y uno, donde se pare, Ajá, si tiene como eso dentro, buena madera, como decimos en Argentina, donde se pare, ¿sabes? sí. Entonces ahí también viene como el hecho de esto que decís, ¿sabes qué? Sí quiero este trabajo, pero no quiero este jefe. Que es también volver lo que dice Sara, a soltar. Exacto. Porque quiero ese trabajo, pero no quiero esos compañeros, pero son esos compañeros, ¿lo tomas o lo dejas? Exacto, Entonces, ok, lo dejo o no, lo tomo y ya me sabes cuáles atiendo, son las sí, ya, consecuencias. Ajá. ya Y tengo lo que también tener viene. muy claro que vivimos en una sociedad y vivimos en una industria donde muchos líderes son violadores, son bullies, son acosadores, son personas malas, son personas que solo buscan su interés. Entonces también empezar a decir, ok, yo quiero este tour mundial, pero esta persona no me representa y no me va a representar, entonces prefiero soltarlo y en otra vida o en otro momento más allá de la vida voy a tener ese tour mundial con esta persona que amo tanto y que quiero bailar sus canciones y también empezar a entender eso, que no es para mí en este momento y si va a ser para mí, pues va a ser para mí, si Dif- no es para mí, no es y, para y mí. si va a ser para mí, va a ser diferente porque ya lo estoy manifestando y estoy aceptando o no aceptando lo que realmente para lo que va con mis valores y lo que yo quiero, porque al final es eso y que siento que el universo siempre nos protege. Si no es para Sí. uno es porque no tiene que ser para uno, porque va a venir algo mejor y porque eso que no fue para ti era porque te está, o sea, te estaba protegiendo de algo. Siempre es así, o sea, eso es como que uno tiene que entenderlo y cuesta mucho entenderlo al final y que también lo que tú atraes es lo que tú eres. Entonces, así punto. O sea, si tú eres increíble persona, no sé qué, y eso, y estás seguro y tranquilo con tu trabajo y con lo que eres, ten por seguro que lo que te va a llegar va a ser increíble para ti. Y lo que no te va a llegar será porque no era increíble para ti. Te están protegiendo de algo y te están diciendo, no, 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 espérese que eso no es para usted y usted aquí va a sufrir mucho. Relájese, que ya, ya viene algo mejor, ¿cierto? Es por ese lado, ahí soltar y saber muy claro cuál es tu propósito, tus valores y ser súper específico con lo que uno quiere, no solo con el salario económico, sino con el salario moral, ético, Sí, artístico. y no tener miedo, o sea, no tener miedo, moverse de los lugares donde no va. Ujú, Donde no va, muevas. exacto. Ahora, Janine, que ha sido uno de tus momentos más difíciles acá. Uy, Así. O sea, sabemos que somos muchos momentos los que tenemos que han sí. sido muy Sí. duros, pero escoge uno. Ay, qué difícil. Puede ser artístico, puede ser personal. Bueno, para mí personal, fui mamá también, lejos de casa. Eres mamá. Soy mamá. Sí. Creo que ese también es un momento para un artista, bueno, para las mujeres, bueno, supongo también para los hombres, pero para las mujeres a nivel artístico es duro, porque obviamente trabajamos con la imagen. eh, Algo tan superficial como eso y todo lo que conlleva, ¿no? También pausar, ¿no? También la danza, alejarse un poco del Mm, ambiente, de la industria, ¿no? total. Eso siento que también transitarlo siendo bailarina es difícil, pero sí se puede. Y Sí sí se se puede puede. otra vez retomarlo y empezar y volver a conectarse y Ajá. demás. Siento que ese fue un momento duro en ese sentido, ¿no? Y que está bien parar y volver a empezar, ¿no? Pues como. Sí, está bien, Ujú. porque también ahí también descubrí que la búsqueda del cuerpo no es solamente estar tomando, como decías, clases, 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 no. O sea, ahí descubrí, por ejemplo, tomar clases de yoga, Ujú. meditar, eh, nadé muchísimo, o sea, como que también me puso en un lugar que si bien tiene que ver con el cuerpo, me dio otras herramientas que no tenía Ujú. solamente con la danza, Ok. ¿no? Entonces sí, Y supongo fue, que o sí. sea, sí, como, o sea, dices que fue difícil, obvio, ser mamá y ser bailarina, de ser muy difícil, pero en el sentido de lo del cuerpo, el cambio corporal, eso. Sí, el cambio, porque eso sí hay que mencionarlo, o sea, es una Ujú, industria que no se habla tanto del tema
de cómo es tan exigente el tema de cómo te ves, ¿no? Sí. Entonces sí, obviamente eso sí es como Sí. difícil de transitar, ¿no? O sea, en mi caso, pues, o sea, me recuperé muy rápido, pero también siento que se tiene que hablar más sobre el tema, ¿no? Tener como más respeto, ¿no? En el cuerpo del otro, porque eso tampoco te define como bailarín. Total. O sea, sí tienes que tener un buen rendimiento, sí tienes que tener una buena alimentación, ¿no? Pero siento que no se habla mucho de eso y sí internamente en las audiciones, en los trabajos, sí es un punto a No, tratar muy, y a muy mejorar. total. Los cuerpos y sí, no solo lo estético, sino el cuerpo como tal, la resistencia, articulación, movilidad, fortalecimiento muscular, nutrición, o cuerpo, El cuerpo con todo lo que eso conlleva salud mental, salud mental. este, sí, creo que eso también es como hay que prestar atención en todos esos aspectos para, como decíamos, llegar a tu propósito. Ujú. Porque tú puedes ser un gran bailarín, tener unas condiciones muy buenas, pero tener un desorden alimenticio terrible o sentirte solo o tener mucho dinero porque es lo que estás haciendo, pero te están maltratando en tu trabajo y no tienes como la fuerza de dejarlo por miedo, no sé, o sea, como Sí, hay que... demasiadas cosas en juego, sí. Ujú. Y que la verdad, siento que ser bailarín dentro de vivir de eso es muy nuevo, dentro de las profesiones que existen y que, bueno, en todas las profesiones habrá sus injusticias y sus issues, ¿cierto? Sus situaciones, pero quizás siento que se ha tratado un poquito más y se ha alzado la voz un poco más que en la danza, porque la danza sigue siendo algo nuevo, entre comillas, y pues algo que cada vez se va valorizando más y cada vez se va resaltando más y más en este mundo digitalizado en el que estamos, redes sociales, todo se mueve, la industria ya están reconociendo a los bailarines muchísimo más para poder, no sé, promocionar una canción, para mover gente, masas. Entonces sí, como que es importante poner estos puntos sobre la mesa y que no nos dé miedo hablar, porque eso también es otra cosa, Sí, da da miedo miedo hablar. porque precisamente me da miedo quedarme sin el trabajo, me da miedo que me quemen, porque, o que me funen, o que... Ey, pero la idea es esa, cuestionarnos y mantenernos cuestionando a nosotros y a los demás alrededor. Porque si en ti estás de cuestionamiento, es posible que en el otro también. Y si Exacto. está en el otro, quizás en el otro también. Y si uno habla, el otro habla y todos nos unimos y al final logramos algo, mover masas. Yo siento que hay una configuración ahí y no es que no haya miedo, sino no dejar que el miedo se apodere Eso. y que dañe el juicio personal o común. Que el miedo no dañe tu juicio, no afecte tu juicio, porque al final del día siempre va a estar el miedo y siempre van a estar las inseguridades. Es como aprender a que con miedo igual digo que no, con miedo igual digo es que no soy yo, o con miedo igual digo es que está pasando esto. Entonces es más allá de no solo no tener miedo, sino Ese. cómo hacerlo ¿Cómo lo afronto? incluso con... Con miedo. ¿Cómo lo confronto? Exacto. ¿Cómo lo confronto? Y eso como, sí, como tú decías, si hay personas o tú misma tienes ese pensamiento del jefe, de tus compañeros, o sea, como que donde estemos también poner nuestro granito de arena para que esas cosas mejoren también, Exactamente, también poner ahí, como, hey, ¿no? está pasando, sí. A mí soy siempre como de decir las cosas, ¿no? Sí. O sea, aunque duelan, aunque incomoden o, ¿sabes? Pero, Eso también tiene que ver mucho con personalidades y culturas. Por ejemplo, es una de las cosas con las que más me choqué acá. Aquí prefieren guardárselo y luego Same. hablarlo de otra forma cuando no está la persona presente. En cambio, nosotros por eso también a veces pasamos, sobre todo los colombianos, como groseros o como sí, problemáticos o justo, como X o Y, porque realmente está pasando esto. Hey, prum, 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 como así. Ajá. en la Porque cara. somos así y no Exacto. porque venga, "Ay, nos vamos a dar en la cara, ¿o qué?". Sí, no. No, sino porque, ok, está pasando eso, te molestó Hablemoslo. eso, ok, Claro, dímelo. hablemos. Dímelo para que después no haya más Exacto. problemas y no hayan
chismecitos, Exacto, ajá, porque por al final detrás. del día nos falta un mes para que la clase igual lo tenemos que seguir viendo, entonces mejor apaciguarla y no porque necesito que seas mi mejor amigo, sino porque, Estamos trabajando exacto, juntos, ya. rico trabajar rico, Epa. Y ahí es el aquí choque. tienen como otra forma de hacerlo que también fue un choque que también me quitó mucha energía, empezar a entender como, ¿Cómo funcionaba? Sí. pero pues si somos amigos como porque acabo de verte 5 minutos antes y te dije que no me gustaba el rosado y dijiste, bueno, no importa, y luego te fuiste a decirle a todo el mundo, es que no le gusta el rosado, no puede ser, ¿cómo así? Pero a mí me dijiste que Que estabas todo bien. estaba bien, ajá. ¿Qué? Hace 5 minutos Ajá, pasó me eso. vienes a decir, entonces como, ¿what? O Ajá, sea, estoy viviendo una telenovela que literal. no estoy entendiendo y no me están gustando porque no me están pagando por esta telenovela. Sí, te acabas de dar cuenta que eres el protagonista. Ajá. Me encantó. Entonces también de la forma lo mismo, no quedarse con el miedo de decir las cosas y no ven que obviamente por ser colombiano también tenemos una forma X o Y de hablar y un tono X o Y de Así. hacerlo o una expresión facial X o Y de tener, pero es también encontrar la forma de cómo apaciguarla, cómo resolver el problema o la situación de una forma más efectiva y rápida que alargar todo o que Total. empezar a buscar personas externas a la situación que no tienen nada que ver y que lo único que hacen es alargarlo más o volver un peo más grande de lo que simplemente se puede solucionar con el, hey, mira, pasa esto, ok, pero pasa esto, ok, Sí, ya. como ese chicle de todo a llegar a que todo suene como bonito, todo suene como color de rosa y no. O sea, yo también tuve que lidiar muchísimo con eso, con la confrontación. Siento que acá cuesta un poquito eso, pero al final uno no va a cambiar. O sea, sí uno se tiene que adaptar, pero no perder Ujú, lo que eres lo ya. que eres. O sea, al final. O sea, el pan pan y el vino vino. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, no, este podcast ya lleva mucho tiempo y me encantaría continuarlo porque creo que hay demasiados puntos por tocar. Eso, cháquete, F, S, EPA, dame, dame. Aquí la gente la pala rico, así 4 meses pasándola rico. Bueno, sí, con cositas ahí, pero pasándola rico. Las risas nos faltaron. Gracias por estar acá. De corazón, gracias por la experiencia de Puerto Vallarta. Como les digo, es mi última noche, mis últimas horas en Puerto Vallarta. Literal, y es muy lindo terminar esta conversación porque me llevó muchas cosas muy hermosas, aprendí demasiado, o sea, literal salí de Medellín buscando algo y lo encontré. Y llego súper con más preguntas, pero ya también con muchas respuestas. Entonces, Me encanta. hicieron parte de este proceso. Así que gracias por estar aquí, gracias por estar aquí en mi vida, en mi corazón, en mi cerebro. Sí, de verdad. Y qué lindo las historias de vida, qué chimba, nos vamos a volver a encontrar pronto. Clere, Clere Imperia Flores. Y nada, eso fue otro episodio de 5678 Podcast y les voy a dejar aquí los arrobas también de ellos para que vayan y los busquen en Instagram, para que los destoquen ahí un ratico, son artistas increíbles. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. No sé si ustedes quieren decir algo más. Ojo, no estamos diciendo que sean unos perros de puta, no estamos diciendo que es duro para nosotros. Besos, sí. Sí, 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 todo con Porque el amor. perro de puta soy yo. No se metan conmigo, es más peligrosa que Shakira en su canción Al Revés. Picos. Besos. Bueno, nos vemos y recuerda compartir este episodio si te gustó, si te pareció interesante, si te quedó algo y quizás quieras que otra persona lo escuche, sería demasiada ayuda para nosotros. Recuerda que la idea es llegar a muchos bailarines y a muchos artistas y que realmente empecemos a cambiar esta vuelta porque sí se puede. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en otro episodio más. Besos desde Puerto Vallarta. Gracias. Y el próximo, quién sabe en dónde. Adiós. Esto ha sido 5678 Podcast, porque a veces para avanzar es necesario volver a contar desde el principio. Recuerda, ya sea en marketing, finanzas o en tu bienestar físico y mental, todo se basa en un buen inicio. Nos escucharemos en el próximo episodio, donde seguiremos desglosando juntos cada paso. Hasta la próxima y sigue contando. En 5, 6, 7, 8.